La luz neón del Golden Ace brilla intensamente, cortando la oscuridad de la noche. Michael, un ingeniero civil de 50 años, se detiene frente a la entrada. Su corazón late con fuerza. Dentro, el murmullo de risas y música lo envuelve. Es un mundo que anhela, pero que teme. Su vida ha sido una rutina monótona. Un matrimonio fallido, días grises, noches vacías. La presión de ser quien no es lo consume. ¿Qué pasaría si alguien lo reconociera? La idea lo paraliza. La vergüenza lo atrapa como una sombra. En el fondo siente un deseo ardiente, un deseo de ser libre, de amar sin miedo, pero la culpa lo persigue. ¿Es posible ser auténtico en un mundo que lo rechaza? La pregunta lo atormenta. Mientras observa a los hombres bailar, siente una punzada en el pecho. Cada risa, cada abrazo, es un recordatorio de lo que le falta. La música resuena en su mente, un eco de lo que podría ser. Un hombre se acerca, su mirada intensa. Michael siente un escalofrío. ¿Es este el momento que cambiará su vida? La tensión crece. La atracción es palpable, pero el miedo lo detiene. ¿Se atreverá a dar el paso? La luz neón parpadea como si el destino lo llamara. En un instante la realidad se desdibuja. La posibilidad de una vida diferente se presenta ante él. Pero, ¿podrá dejar atrás el pasado? ¿Podrá aceptar quién es realmente? La pregunta queda en el aire, pesada y electrizante. La noche apenas comienza. Las luces de Atlantic City parpadean como estrellas caídas. Michael camina por el pasillo del casino. El sonido de las máquinas tragaperras resuena en sus oídos. Cada giro de los rodillos es un eco de su vida, un recordatorio de lo que ha perdido. La adrenalina lo envuelve. Pero no es solo el juego lo que busca, es un refugio. Se detiene frente a una mesa de blackjack. Los jugadores ríen. Comparten secretos. Michael siente un nudo en el estómago. ¿Por qué no puede unirse a ellos? La soledad lo abraza, más pesada que el aire cargado de humo. Su mirada se desliza hacia un grupo de hombres en la esquina. Ríen. Sus cuerpos se acercan, y él se siente invisible. La pregunta lo atormenta. ¿Será siempre un extraño en su propia piel? La aceptación parece un sueño lejano. En su mente, las voces del pasado resuenan. No es normal, no lo hagas. Cada palabra es un ladrillo en la pared que lo separa de su verdadero yo. Un hombre de cabello rizado lo mira. Sus ojos brillan con curiosidad. Michael siente un destello de esperanza, pero el miedo lo detiene. ¿Y si lo rechazan? ¿Y si lo ven como un monstruo? La lucha interna es feroz. La necesidad de conexión choca con el temor a ser juzgado. Las luces del casino iluminan su rostro, pero no pueden borrar la sombra de la duda. Michael respira hondo. El aire es denso, cargado de posibilidades y de miedo. Se pregunta si algún día podrá dejar atrás la vergüenza. ¿Podrá encontrar su lugar en un mundo que a menudo lo rechaza? La respuesta se siente tan lejana como el horizonte. La sala de blackjack estaba iluminada por luces tenues. El sonido de las fichas chocando llenaba el aire. Jack, con su sonrisa deslumbrante, se sentó frente a la mesa. Su mirada era intensa, como si pudiera ver a través de las máscaras que todos llevaban. Michael, en la mesa de al lado, sintió un escalofrío. Su corazón latía con fuerza. La atracción era innegable, pero ¿qué significaba eso para él? Se preguntó si era suficiente. La presión de la sociedad pesaba sobre sus hombros. La risa de sus amigos resonaba en su mente, burlándose de lo que no podían entender. ¿Qué pasaría si lo descubrieran? La idea lo aterraba. Jack lanzó las cartas con gracia. Cada movimiento era un baile. Michael no podía apartar la vista. La química entre ellos era palpable, como un hilo invisible que los unía. Pero la duda lo consumía. ¿Era solo un juego? ¿O había algo más profundo? El aire se volvió denso. Michael sintió el sudor en su frente. La mesa de blackjack se convirtió en un escenario de su lucha interna. La aceptación, un deseo ardiente, se mezclaba con el miedo. Podría ser el mismo. Podría ser el mismo. ¿Podría amar sin miedo? La risa de Jack lo sacó de su trance. Era un sonido cálido, pero también un recordatorio de su propia inseguridad. Michael se preguntó si alguna vez podría reír así, sin temor.
La noche avanzaba, y con cada carta que se jugaba, su corazón se aceleraba. La pregunta lo atormentaba. ¿Podría aceptar su verdad? La respuesta parecía tan lejana. La luz de la sala brillaba, pero su mundo se sentía oscuro. La lucha por ser quien realmente era apenas comenzaba. La luz del atardecer se filtraba a través de los árboles, creando sombras alargadas en el suelo. Jack y Michael estaban sentados en la hierba riendo, pero había un peso en el aire. Jack miró a Michael. Sus ojos reflejaban una mezcla de vulnerabilidad y determinación. Siempre he sentido que debía esconderme, comenzó Jack, su voz temblando ligeramente. Desde pequeño aprendí que ser diferente era un pecado. La mirada de los demás, el susurro de la desaprobación, era como un eco constante en mi mente. Michael lo escuchaba, su corazón latiendo con fuerza. La risa se desvaneció, dejando un silencio tenso. Jack continuó: me pasé años tratando de encajar, de ser lo que otros esperaban. Pero, ¿a qué costo? Cada vez que ocultaba mi verdad, sentía que una parte de mí moría. El viento sopló suavemente, trayendo consigo el aroma de la tierra húmeda. Jack se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en los de Michael. ¿Alguna vez has sentido que no puedes ser tú mismo? Que cada sonrisa es una máscara, cada abrazo, una prisión. Michael tragó saliva, sintiendo la presión de la pregunta. La lucha interna lo consumía. ¿Estaba listo para arriesgarlo todo? La idea de una conexión auténtica lo aterraba y lo atraía al mismo tiempo. Es aterrador, ¿verdad?, dijo Jack, rompiendo el silencio. Pero vivir con miedo es aún más aterrador. La libertad está en aceptar quiénes somos, sin importar lo que digan los demás. La atmósfera se cargó de emoción. Michael sintió que el tiempo se detenía. ¿Podría dar ese paso? ¿Podría liberarse de las cadenas invisibles que lo mantenían cautivo? La luz del atardecer se filtraba a través de las hojas, creando sombras danzantes en el suelo. Jack miró a Michael, su voz temblorosa. ¿Alguna vez te has permitido ser realmente tú mismo? La pregunta flotó en el aire, pesada y cargada de significado. Michael se quedó en silencio. Su mente se llenó de recuerdos. La risa burlona de sus compañeros de clase, el eco de palabras hirientes, maricón, resonaba en su cabeza como un mantra cruel. La vergüenza lo envolvía, como una niebla densa que no podía disipar. Recordó su infancia, cuando se escondía detrás de una máscara. En el patio de la escuela, él era el niño que nunca encajaba. Los colores de su mundo eran grises, apagados por el miedo. Deseaba gritar, pero su voz se ahogaba en la inseguridad. Jack lo observaba, sus ojos llenos de comprensión. La conexión entre ellos era palpable, como un hilo invisible que los unía. Michael sintió un nudo en el estómago. ¿Qué pasaría si se atrevía a ser él mismo? La idea era aterradora y liberadora al mismo tiempo. El viento sopló suavemente, trayendo consigo el aroma de la tierra húmeda. Era un recordatorio de que la vida seguía. A pesar del dolor, Michael cerró los ojos, imaginando un futuro donde no tuviera que esconderse. Un futuro donde pudiera amar sin miedo. ¿Qué pasaría si dijera que sí?, murmuró, casi para sí mismo. La vulnerabilidad lo invadió, pero también una chispa de esperanza. Jack sonrió, alentándolo a seguir. En ese instante, el peso de la discriminación comenzó a desvanecerse, dejando espacio para la aceptación. La lucha interna de Michael apenas comenzaba, pero ya no estaba solo. La habitación estaba oscura, iluminada solo por la tenue luz de la luna, que se filtraba a través de la ventana. Michael sentía el latido de su corazón resonar en sus oídos. La tensión en el aire era palpable. Jack estaba cerca, su presencia era un imán que atraía a Michael hacia lo desconocido. El deseo lo consumía. Cada mirada, cada roce, lo empujaba más allá de sus límites. Se preguntaba, ¿qué pasaría si se dejaba llevar? ¿Qué pasaría si se permitía sentir? La lucha interna era feroz,
Había vivido tanto tiempo en una prisión emocional, construida con ladrillos de miedo y vergüenza. La aceptación parecía un sueño lejano. Jack se acercó, su aliento cálido como el sol de verano. Michael podía sentir la electricidad entre ellos, una chispa que iluminaba su oscuridad. Pero la duda lo asaltaba. ¿Era suficiente? ¿Podría ser amado tal como era? La sociedad había enseñado a Michael a esconderse, a temer su verdad. Pero en ese instante todo cambió. Se dejó llevar. La pasión lo envolvió como una ola, arrastrándolo hacia la libertad. Sus labios se encontraron, y el mundo exterior se desvaneció. Era un momento de pura conexión, donde el tiempo se detuvo. Michael se dio cuenta de que Jack era la llave que podía abrir su prisión. La vergüenza se desvanecía, reemplazada por una aceptación que nunca había imaginado. El roce de sus manos era un fuego que quemaba las cadenas de su pasado. En ese instante, la pregunta que lo había atormentado se desvaneció. ¿Podría ser amado? La respuesta era clara. La conexión era real. Michael sonrió sintiendo que, por primera vez, estaba listo para ser él mismo. La luz del amanecer se filtra a través de las cortinas, iluminando el rostro de Michael. Su corazón late con fuerza, recordando la calidez de la noche anterior. Pero esa calidez se enfría rápidamente al enfrentarse a la realidad. ¿Qué significa esto para él? Se sienta en la cama, las sábanas arrugadas a su alrededor. El aroma a café recién hecho flota en el aire, pero no puede disfrutarlo. La risa de su compañero aún resuena en su mente, un eco de felicidad que contrasta con la sombra de su vida cotidiana. Michael mira su reflejo en el espejo. ¿Es este el hombre que quiere ser? La presión de la sociedad pesa sobre sus hombros. La aceptación, el miedo al rechazo, la lucha interna entre el deseo y la conformidad. Se siente atrapado en un laberinto de expectativas. Un susurro de duda lo invade. ¿Regresará a su rutina monótona? ¿O se atreverá a explorar un nuevo camino, uno lleno de posibilidades y riesgos? La decisión lo atormenta. La imagen de su vida anterior se mezcla con la de un futuro incierto. El sonido de su teléfono interrumpe sus pensamientos. Un mensaje. ¿Nos vemos de nuevo? La pregunta lo paraliza. La conexión que sintió es real, pero ¿puede permitirse el lujo de seguirla? La luz del sol se intensifica, iluminando su rostro con una claridad brutal. Michael siente el calor en su piel, pero también el frío de la duda. ¿Qué harías tú en su lugar? La respuesta no es sencilla. La vida está llena de decisiones. Algunas son fáciles, otras desgarradoras. Pero esta podría cambiarlo todo. La tensión crece. ¿Se atreverá a dar el paso? El sol apenas asoma en el horizonte de un pequeño pueblo de Andalucía. Alejandro, un panadero de 32 años, se mueve entre sacos de harina y bandejas de pan. El aroma cálido y dulce lo envuelve, pero su corazón siente un frío helado. Cada amanecer el ritual se repite. Amasa, hornea, sirve. Sin embargo, hay un secreto que lo consume. En la penumbra de su taller, un recuerdo lo atormenta. La risa de su amigo Javier, un destello de luz en su vida, se mezcla con el sonido del crujir del pan. Javier, el único que conocía su verdad. La conexión que compartían era intensa, pero la sociedad los miraba con desdén. Alejandro siente el peso de las miradas ajenas, la presión de un mundo que no acepta su amor. Un día, mientras amasa la masa, su mente divaga. ¿Qué pasaría si un día, en plena plaza del pueblo, se atreviera a tomar la mano de Javier? La idea lo paraliza. El miedo a ser rechazado, a ser señalado, lo ahoga. La lucha interna es feroz. ¿Es el amor suficiente para desafiar las normas? El sonido de la campana de la iglesia lo saca de su trance. La vida sigue, pero él se siente atrapado. En su pecho, una pregunta resuena. ¿Puede un panadero encontrar su verdadero yo en un mundo que no lo acepta? Mientras el sol se eleva, Alejandro mira por la ventana. La plaza está llena de gente, risas y miradas curiosas. Su corazón late con fuerza. Se atreverá a dar el paso que cambiará su vida para siempre. Alejandro se despierta con el aroma a tierra húmeda. El sol se filtra entre los olivos, creando sombras danzantes en su habitación. Cada mañana es igual. Se levanta, se viste y sale al campo. Pero hoy, algo se siente diferente. Mientras trabaja, sus manos tocan las hojas, suaves y frescas. Recuerda a su madre, su risa resonando entre los árboles. La pérdida lo envuelve como una niebla espesa.
La soledad lo abraza, pero en su pecho una chispa de deseo lucha por salir. Se detiene, mira a su alrededor. ¿Quién lo ve? ¿Quién lo entiende? La pregunta lo atormenta. En el pueblo, las miradas son pesadas, los murmullos, cuchillos afilados. Alejandro siente el peso de su identidad, como una carga que no puede soltar. En el fondo de su mente una voz susurra: es correcto desear lo que deseas. La lucha interna es feroz. La aceptación parece un sueño lejano. Se imagina abrazando a otro hombre, sintiendo su calor, su risa, pero la imagen se desvanece, reemplazada por el miedo. El viento sopla, trayendo consigo el sonido de risas lejanas. Alejandro cierra los ojos. Se imagina en un lugar donde no hay juicios, donde el amor no es un secreto, pero la realidad lo golpea, la rutina lo atrapa. Un grito ahogado se queda atrapado en su garganta. ¿Cómo puede ser libre? ¿Cómo puede amar sin miedo? La lucha entre su deseo y su realidad lo consume. En el silencio de los olivos, Alejandro se siente perdido, atrapado entre el pasado y un futuro incierto. La vida sigue, pero su corazón anhela más. Rafael llegó al pueblo al amanecer. Su andar ligero y su risa contagiosa llenaron el aire. Alejandro, desde su rincón, observaba. La luz dorada iluminaba el rostro de Rafael, revelando una belleza que lo desarmaba. ¿Por qué sentía ese nudo en el estómago? Cada trazo de su pincel, en el lienzo, parecía contar una historia. Alejandro se preguntaba si alguna vez podría ser parte de una historia así. La presión de la mirada de los demás lo envolvía como una sombra. En su mundo ser diferente era un pecado. La aceptación era un lujo que no podía permitirse. Rafael se acercó a la plaza. Su voz, suave como el murmullo del viento, rompió el silencio. ¿Te gustaría pintar conmigo? La pregunta resonó en el corazón de Alejandro. Podía arriesgarse a ser visto. La duda lo consumía. Mientras pintaban, los colores se mezclaban, pero también sus emociones. Rafael hablaba de sueños, de libertad. Alejandro sentía que cada palabra era un eco de sus propios deseos reprimidos. La risa de Rafael era un bálsamo, pero también un recordatorio de lo que no podía tener. El aroma de la pintura fresca llenaba el aire, un olor que lo embriagaba. ¿Era posible que este extraño pudiera ver más allá de su fachada? La lucha interna crecía. El miedo a ser rechazado lo mantenía cautivo. Pero la conexión era innegable. Rafael lo miró a los ojos, y en ese instante, Alejandro sintió que el mundo se detenía. ¿Podría este encuentro ser el inicio de algo más? La pregunta lo atormentaba. La posibilidad de amar y ser amado brillaba como un faro en la oscuridad. Pero ¿estaba listo para dar ese paso? La noche caía sobre la ciudad, y las luces parpadeaban como estrellas perdidas. Alejandro caminaba junto a Rafael, sintiendo el latido de su corazón resonar en sus oídos. Cada risa compartida, cada mirada, lo acercaba más a un abismo de emociones. Pero en su pecho, una sombra se cernía, el miedo a ser rechazado. Se detuvieron frente a un café. El aroma del café recién hecho llenaba el aire, envolviéndolos en una burbuja de intimidad. Rafael sonrió, pero Alejandro sintió un nudo en el estómago. ¿Podría abrirse? ¿Podría mostrar su verdadero yo? La pregunta atormentaba. Recordó las miradas de desaprobación, los murmullos. La vergüenza lo había perseguido durante. Cada vez que pensaba en ser él mismo, una voz interna le decía que no era. ¿Y si Rafael no lo aceptaba? Rafael lo miró, sus ojos profundos como el océano. Alejandro sintió un tirón en su corazón. ¿Qué pasaría si se atrevía a dar un paso adelante? La conexión entre ellos era palpable, como un hilo invisible que los unía, pero el miedo lo mantenía anclado. El viento sopló suavemente, acariciando su piel. Era un recordatorio de que la vida seguía, que el tiempo no se detendría por sus dudas. Alejandro cerró los ojos, respirando hondo. ¿Podría dejar atrás el peso de su pasado? ¿Podría aceptar que el amor no era un pecado, sino un regalo? La noche se volvió más oscura, pero en su interior una chispa de esperanza comenzó a brillar. Tal vez, solo tal vez,
Era el momento de ser libre. La noche era clara. Las estrellas brillaban como ojos curiosos en el vasto cielo. Rafael y Alejandro estaban sentados en la azotea. El aire fresco acariciaba sus rostros. Un silencio pesado los envolvía, como si el universo esperara algo. Rafael miró hacia arriba. Sus pensamientos se agolpaban. La lucha dentro de él era un eco constante. ¿Por qué es tan difícil ser yo mismo?, se preguntó. La presión de las expectativas lo aplastaba. ¿La aceptación? Un sueño lejano. Alejandro, a su lado, sintió un nudo en el estómago. La revelación de Rafael lo golpeó como un rayo. ¿Qué pasaría si él también se atrevía a hablar? La idea lo aterraba. La sombra del rechazo se cernía sobre ellos, oscura y amenazante. ¿Y si no me aceptan?, pensó Alejandro, mientras el viento susurraba entre los edificios. La brisa traía consigo el aroma de la ciudad, pero también un miedo palpable. La lucha por ser auténtico era un camino solitario. Rafael rompió el silencio. A veces siento que no encajo en ningún lugar. Sus palabras flotaron en el aire, cargadas de vulnerabilidad. Alejandro lo miró. Sus ojos reflejaban una mezcla de compasión y temor. ¿Y si nos perdemos en el silencio?, preguntó, su voz temblando. La pregunta resonó entre ellos como un eco en la noche. La incertidumbre era abrumadora. Ambos sabían que la valentía no era la ausencia de miedo, sino la decisión de avanzar a pesar de él. Las estrellas seguían brillando, testigos silenciosos de su lucha. ¿Podrían encontrar la fuerza para ser quienes realmente eran? La respuesta estaba en el aire, esperando ser descubierta. El sol comienza a asomarse en el horizonte, tiñendo el cielo de un suave color naranja. Alejandro se sienta en el borde de su cama, el corazón latiendo con fuerza. La luz entra por la ventana, iluminando su rostro, pero su mente está en sombras. ¿Qué pasará si Rafael no lo acepta? La duda lo consume. Se levanta y se mira en el espejo. Su reflejo le devuelve una mirada llena de inseguridad. La lucha interna es palpable. Ha pasado años escondiendo su verdadero yo, temiendo el rechazo. Pero hoy es diferente. Hoy, el miedo se convierte en determinación. Con cada paso hacia la puerta, siente el peso de su decisión. El aire fresco de la mañana lo envuelve, y el aroma a tierra húmeda lo llena de energía. Se dirige al parque donde siempre se encuentran. El sonido de las hojas crujientes bajo sus pies resuena en su mente, como un eco de sus pensamientos. Al llegar ve a Rafael sentado en un banco. Su sonrisa ilumina el lugar. Pero Alejandro siente un nudo en el estómago. ¿Cómo puede abrirse a él? ¿Cómo puede compartir su verdad sin romper lo que han construido? La presión de la aceptación lo abruma. Se acerca. Cada paso es un desafío. La brisa acaricia su piel, y el canto de los pájaros parece animar. Pero la pregunta: ¿será suficiente su valentía para cambiar? Alejandro respira hondo. El aire fresco llena sus pulmones. En ese instante, el mundo se detiene. La posibilidad de amor, de aceptación, brilla ante él. Con el amanecer, se da cuenta de que el verdadero cambio comienza desde ahí. Podrá finalmente liberarse. El tren se mueve, y con cada sacudida, siento que mi corazón late más rápido. A los 39 años, este es mi primer viaje en tren. La ciudad se dibuja a través de la ventana, luces parpadeantes que parecen burlarse de mí. Un frío en el estómago me acompaña. ¿Qué secretos me depara este lugar desconocido? La gente a mi alrededor ríe y habla, pero yo me siento atrapado en mi propio silencio. La lucha interna me consume. ¿Por qué me siento tan fuera de lugar? La aceptación parece un sueño lejano. Recuerdo las miradas de desaprobación, las palabras susurradas a mis espaldas. La vergüenza se aferra a mí como una sombra. El tren acelera, y el paisaje se convierte en un borrón. Mis pensamientos son un torbellino. ¿Qué pasaría si me atreviera a ser yo mismo? La idea me aterra y me excita a la vez. En la estación, un grupo de amigos se despide con abrazos y risas. Me pregunto si alguna vez tendré esa libertad. El aire huele a metal y a promesas. Un hombre atractivo se sienta frente a mí. Sus ojos se encuentran con los... Y por un instante el mundo... ¿Podría ser él la respuesta a mis atracciones palpable?
pero el miedo me paraliza. ¿Qué pasaría si me atrevo a hablarle? El tren frena bruscamente, y mi corazón se acelera. La ciudad me espera, pero yo sigo atrapado en... ¿Seré capaz de enfrentar mis demonios? ¿O me quedaré en la sombra de lo que podría ser? La puerta se abre, y el aire frío me envuelve. Daré el paso hacia lo desconocido. El aire estaba cargado de una mezcla de tristeza y alivio. Me despido de mi esposa sintiendo su calor en mi nuca. Su abrazo es fuerte, pero hay un nudo en mi estómago. ¿Es solo el viaje o hay algo más profundo que me atormenta? La puerta se cierra tras de mí, y el sonido resuena en mi mente. El eco de lo que dejo atrás me persigue. Miro hacia el horizonte, donde el sol se oculta, tiñendo el cielo de tonos anaranjados, pero en mi pecho la oscuridad se cierne. La aceptación es un camino lleno de espinas. En cada paso siento las miradas ajenas, los murmullos que se deslizan como sombras. ¿Qué pensarán de mí? Soy un traidor a lo que se espera. La lucha interna me consume. Recuerdo las risas compartidas, los momentos de felicidad, pero también las noches en las que me despertaba, sudando, con el corazón acelerado. ¿La verdad me atormenta? ¿Por qué no puedo ser quien realmente soy? El viento acaricia mi rostro, fresco y liberador. Pero el nudo persiste. La culpa se aferra a mí como una sombra. ¿Es egoísmo querer ser feliz? ¿Es un pecado desear lo que mi corazón anhela? Las luces de la ciudad parpadean a lo lejos como estrellas que me llaman. Quiero correr hacia ellas, pero el miedo me detiene. La lucha entre el deseo y la responsabilidad me consume. Un susurro en mi mente me pregunta: ¿seré suficiente? La respuesta se pierde en el aire. La incertidumbre me envuelve, y el viaje apenas comienza. ¿Podré encontrar la paz en medio de esta tormenta? El café humea entre nosotros. Su aroma intenso llena el aire, pero no puedo concentrarme en eso. Un hombre elegante se sienta a mi lado. Su mirada es profunda, casi hipnótica. Nuestros ojos se encuentran, y en ese instante, la tensión se vuelve palpable. Siento un nudo en el estómago. ¿Qué significa este roce de miradas? La pregunta resuena en mi mente. La sociedad me ha enseñado a temer lo desconocido, a dudar de mis deseos, pero aquí, en este pequeño rincón del mundo, todo parece posible. Él lleva una chaqueta de terciopelo, suave al tacto. Me pregunto si su piel es igual de suave. La luz del sol se filtra a través de la ventana, iluminando su rostro. Cada rasgo es un poema, cada sonrisa un verso. Pero, ¿qué pasará cuando nos levantemos de esta mesa? La aceptación es un lujo que no todos pueden permitirse. Recuerdos de miradas despectivas y susurros crueles me asaltan. La lucha interna es feroz. Quiero acercarme, pero el miedo me paraliza. ¿Y si él no siente lo mismo? ¿Y si soy solo un espejismo en su mundo? El café se enfría, pero el tiempo parece detenerse. La distancia entre nosotros es un abismo. La vida me ha enseñado a esconderme, a protegerme. Pero su mirada me invita a salir, a ser valiente. Un instante, un roce, la posibilidad de un futuro. La pregunta persiste. ¿Seré capaz de cruzar esa línea? La respuesta se encuentra en sus ojos, pero el miedo a lo desconocido me atrapa. ¿Qué haré cuando el café se acabe y la realidad regrese? Su mano toca mi muslo, y el mundo exterior se desvanece. El ruido de la fiesta se convierte en un eco lejano. La música retumba, pero mi corazón late más fuerte. La adrenalina y el deseo se entrelazan en un torbellino de emociones. Miro sus ojos, profundos y oscuros, como un abismo que me atrae. ¿Qué pasará si cruzo esa línea que siempre he temido? La duda me consume. La sociedad me ha enseñado a tener miedo, a sentir vergüenza por lo que soy. El roce de su piel me quema. Es un fuego que no puedo ignorar. Pero, ¿y si me rechaza? ¿Y si el mundo me señala? La presión de las miradas ajenas pesa sobre mis hombros. La aceptación parece un sueño lejano. El aire se vuelve denso. Puedo sentir su aliento, cálido y cercano. La fragancia de su colonia me envuelve, me hipnotiza. Cada segundo se siente eterno. La tensión crece, como un hilo a punto de romperse.
Mis pensamientos son un caos. Recuerdos de burlas, de risas crueles. La lucha interna es feroz. Quiero ser libre, pero el miedo me atrapa. ¿Y es este el momento de liberarme? ¿De dejar atrás el peso de la vergüenza? Su mano se mueve lentamente como si temiera romper el hechizo. El roce se convierte en un desafío. La pregunta resuena en mi mente. ¿Seré suficiente? ¿Podré enfrentar las consecuencias? Se detiene. Solo existimos nosotros. La conexión es palpable. Pero la sombra de la duda sigue. ¿Qué pasará si el deseo se convierte? ¿Y si el amor se transforma en instante se alarga, y la decisión se cierne sobre? La música retumba. Las luces parpadean, creando sombras que... Él me mira, sus ojos brillan con una mezcla de La cabina reservada está a solo unos... Mi corazón late con fuerza. ¿Debo seguirlo? La pregunta se repite en mi mente como un eco. La seguridad de lo conocido me abraza, pero su invitación es un susurro tentador. La adrenalina me recorre. ¿Qué pasaría si me atrevo? El aire huele a perfume y sudor. La mezcla es intoxicante. Mis manos sudan. La vergüenza se asoma. Como un fantasma que no puedo ignorar. ¿Qué pensarán los demás? ¿Y si me ven? La lucha interna es feroz. Él da un paso hacia mí. Su sonrisa es un faro en la oscuridad. Pero la sombra de la aceptación pesa. ¿Soy suficiente? ¿Puedo ser quien realmente soy? La presión social me aprieta el pecho. La idea de ser rechazado me La cabina parece un refugio, pero también una trampa. La puerta se cierra tras nosotros, y el mundo exterior se desvanece. La intimidad se siente como un lujo prohibido. Su aliento cálido me envuelve. El deseo es palpable, pero la culpa acecha. ¿Es esto lo que quiero? ¿O solo un escape momentáneo? La pasión puede ser liberadora, pero también aterradora. Mis pensamientos se agolpan. La lucha entre el deseo y el miedo me consume. ¿Arriesgaré todo por un instante de conexión? La respuesta se siente tan lejana. La tensión crece. La decisión está en mis manos. ¿Seguiré adelante o me quedaré en la sombra? La noche caía sobre la ciudad, y el aire estaba cargado de una tensión palpable. Caminaba por la calle, el eco de nuestras risas aún resonando en mi mente. Su mirada, intensa y profunda, me había dejado sin aliento. ¿Era posible que un instante tan breve pudiera cambiarlo todo? Me dejó su número. Un simple papel, pero en mis manos, se sentía como un tesoro. La pregunta me atormentaba. ¿Fue solo un momento de pasión, o el inicio de algo más? La incertidumbre me envolvía como una niebla densa. Recordaba su sonrisa. La forma en que sus ojos brillaban bajo las luces de la ciudad. Era un reflejo de deseo, pero también de miedo. Miedo a lo que podría significar. En mi interior, luchaba con la aceptación de mi propia identidad. ¿Podría ser suficiente para él? Y el sonido de mis pasos resonaba en la acera, cada golpe un recordatorio de mi soledad. La presión de la sociedad pesaba sobre mis hombros. ¿Qué dirían mis amigos? Y mi familia. La lucha entre el deseo y la aceptación se convertía en un eco constante en mi mente. Me detuve en un semáforo, el rojo iluminando mi rostro. La vida seguía, pero yo estaba atrapado en un instante. ¿Qué harías tú en mi lugar? ¿Te atreverías a dar el siguiente paso? La pregunta se repetía, como un mantra, mientras miraba el número en mi mano. El viento soplaba, trayendo consigo el aroma de la lluvia inminente. Era un recordatorio de que el cambio estaba cerca, pero ¿estaba listo para enfrentar lo que eso significaba? La respuesta seguía siendo un misterio, un laberinto en mi corazón. Julián se sienta en su escritorio, rodeado de colores y formas, pero su mundo es gris. Cada día, la misma rutina lo atrapa. La luz del sol entra por la ventana, pero no calienta su corazón. Se siente vacío, como un lienzo en blanco. El miedo lo consume. ¿Qué pasaría si alguien descubriera su secreto? Su deseo por ser auténtico lo atormenta. En su mente, la pregunta resuena. ¿Será suficiente ser quien realmente es? La presión de la sociedad lo ahoga. En su entorno, la aceptación parece un sueño lejano. Un día,
El timbre suena. Es Alex, el electricista. Su sonrisa ilumina el pasillo oscuro. Julián siente un escalofrío. La atracción es instantánea, pero también aterradora. ¿Podrá abrir su corazón a alguien que podría romperlo? Mientras Alex repara la luz, Julián observa cada movimiento. La forma en que sus manos trabajan, la confianza en su postura. Un destello de esperanza surge en su pecho. Pero, ¿puede permitirse sentir eso? La lucha interna es feroz. El olor a metal y cable se mezcla con el sudor frío de Julián. La tensión en el aire es palpable. Alex lanza una mirada, y por un momento, el tiempo se detiene. Julián se pregunta si este encuentro es una señal o una trampa. La puerta entreabierta del armario revela un viejo álbum de fotos. Imágenes de un pasado que Julián ha intentado olvidar. ¿Está listo para enfrentar su verdad? La pregunta lo atormenta. ¿Se atreverá a dar el paso hacia lo desconocido o se quedará atrapado en su propia oscuridad? La puerta se abre con un chirrido. Alex entra. Su presencia ilumina la habitación. Julián siente un escalofrío. La electricidad no solo está en los cables, sino en el aire. Un roce accidental de manos. Un instante que se siente eterno. Julián se detiene. Su corazón late con fuerza. ¿Qué es este deseo que lo consume? La mirada de Alex es intensa, penetrante. Julián se siente expuesto, como si sus secretos estuvieran al descubierto. La confusión lo envuelve. ¿Es esto lo que realmente quiere? La luz del atardecer se filtra por la ventana, creando sombras danzantes en la pared. Julián observa a Alex mientras repara el enchufe. Cada movimiento es hipnótico. La forma en que sus músculos se tensan, la manera en que su cabello cae sobre su frente. Julián traga saliva. La lucha interna se intensifica. La sociedad le ha enseñado a esconderse, a avergonzarse, pero aquí, en este momento todo parece posible. ¿Por qué siente miedo? ¿Por qué la aceptación se siente tan lejana? La voz de su madre resuena en su mente. No es natural. Pero, ¿qué es lo natural? El silencio se rompe. Alex se vuelve hacia él. Sus ojos buscan los de Julián. Hay una conexión, un entendimiento tácito. Julián siente que el mundo se detiene. La pregunta lo atormenta. ¿Debería dar un paso adelante o retroceder y seguir oculto en la sombra? La tensión es palpable. El aire se espesa. Julián se siente atrapado entre el deseo y el miedo. La vida que ha conocido se desmorona. ¿Qué pasará si se atreve a ser él mismo? La respuesta se siente tan cercana pero a la vez tan lejana. La puerta se abre con un chirrido. Alex entra, su mirada fija en Julián. El aire se vuelve denso, cargado de una tensión palpable. Julián siente cómo su corazón late con fuerza. ¿Qué pasará ahora? La luz del atardecer se filtra a través de la ventana, iluminando el rostro de Alex. Julián se siente atrapado entre el deseo y el miedo. Su mente es un torbellino. Y si Alex no siente lo mismo, la idea lo paraliza. Alex se acerca. Su presencia es abrumadora. Julián puede oír su respiración, un ritmo constante que contrasta con el caos en su interior. La fragancia de su colonia lo envuelve. Un recordatorio de lo que anhela, pero la inseguridad lo consume. ¿Qué piensas de esto?, pregunta Alex, señalando un proyecto en la mesa. Pero Julián no escucha. Su mente está atrapada en un ciclo de dudas. La lucha interna es feroz. La aceptación parece un sueño lejano. La risa de Alex resuena, pero para Julián suena como un eco distante. ¿Es posible que lo acepte tal como es? La idea de ser vulnerable lo aterra. La sombra de la discriminación se cierne sobre él. Un recordatorio constante de su realidad. Julián se siente como un náufrago en un mar de emociones. La atracción lo consume, pero el miedo lo ancla. ¿Podrá dar el paso? La pregunta lo atormenta. Alex lo mira, sus ojos llenos de curiosidad. Julián siente que el tiempo se detiene. La conexión es innegable, pero la duda lo envuelve. ¿Se atreverá a abrir su corazón? La respuesta parece estar al alcance, pero el riesgo lo paraliza. La noche caía sobre la ciudad, y las luces parpadeaban como estrellas perdidas. Julián sentía el latido de su corazón resonar en sus oídos. El aire estaba cargado de tensión, un silencio que gritaba entre ellos. Alex se acercó, su mirada intensa,
como si pudiera leer cada pensamiento oculto en la mente de Julián. El beso llegó de repente, un roce suave que encendió una chispa. Julián cerró los ojos, sintiendo el mundo desvanecerse, pero en un instante Alex se apartó. La distancia se convirtió en un abismo. Julián abrió los ojos, aturdido, buscando respuestas en el rostro de Alex. ¿Por qué se había ido? La conexión era palpable, pero el miedo lo envolvía. Julián se preguntaba si Alex también sentía esa atracción, o si era solo un juego. La inseguridad lo consumía. Era suficiente ser quien era. La lucha interna lo atormentaba. La aceptación parecía un sueño lejano. Alex miraba hacia el suelo, como si las baldosas pudieran ofrecerle consuelo. Julián notó la tensión en sus hombros, la forma en que su respiración se aceleraba. ¿Qué ocultaba detrás de esa fachada segura? La imagen de Alex, fuerte y decidido, se desvanecía ante sus ojos. El viento sopló, trayendo consigo el aroma de la lluvia inminente. Julián sintió un escalofrío recorrer su espalda. La noche se tornaba oscura, pero su corazón ardía con preguntas. ¿Podría Alex aceptar lo que sentía? ¿O el miedo a lo desconocido lo separaría para siempre? La incertidumbre lo envolvía, y Julián se dio cuenta de que el verdadero desafío no era solo el amor, sino el valor de ser auténtico en un mundo que a menudo no lo permitía. Julián se detiene en la esquina de la calle. El viento frío acaricia su rostro. Su corazón late con fuerza. Alex, con su risa contagiosa, aparece en su mente. La atracción lo consume, pero también lo aterra. ¿Debería arriesgarse a sentir? La luz del atardecer tiñe el cielo de naranja, pero en su pecho hay una tormenta. Recuerda las miradas de desaprobación, los murmullos a sus espaldas. La lucha interna es feroz. ¿Qué pasaría si se dejara llevar? ¿Y si el amor lo dejara herido? Julián siente el peso de las expectativas. Su familia, su entorno, todo lo que ha construido. La idea de ser auténtico lo asusta. Pero ¿qué es la vida sin amor? La conexión que anhela parece un espejismo. Cierra los ojos y respira hondo. Imagina la calidez de la mano de Alex entrelazada con la suya, la suavidad de sus dedos, el roce de sus pieles. Un instante de paz en medio del caos. Pero la duda regresa, como un eco persistente. ¿Está dispuesto a enfrentar el rechazo? La posibilidad de perderlo todo por un momento de felicidad. La presión de la sociedad lo aplasta. La aceptación parece un sueño lejano. Julián abre los ojos. El sol se oculta. La oscuridad se cierne sobre él, pero también una chispa de esperanza. Tal vez, solo tal vez, el amor valga la pena. La pregunta lo atormenta. ¿Debería seguir su corazón o protegerse del dolor? El silencio lo envuelve. Su decisión se acerca como un susurro en la noche. La lucha continúa, pero en su interior una luz comienza a brillar. El aire estaba cargado de tensión. Julián se encontraba en su habitación. Las paredes parecían cerrarse a su alrededor. Su corazón latía con fuerza, como si quisiera escapar. Miró por la ventana, donde la luz del atardecer teñía el cielo de un rojo intenso. Era hermoso, pero su belleza le recordaba lo que no podía tener. Alex, su sonrisa, su risa, su risa. Todo en él lo atraía, pero también lo aterraba. Julián se preguntaba si alguna vez podría ser suficiente. ¿Qué pasaría si se atrevía a abrir su corazón? La idea lo llenaba de miedo. La sociedad no siempre era amable. Había escuchado susurros, miradas de desaprobación. La vergüenza lo envolvía como una sombra. Se levantó y caminó hacia el espejo. Se observó, buscando respuestas en sus propios ojos. ¿Por qué era tan difícil aceptar lo que sentía? La lucha interna lo consumía. Deseaba ser libre, pero el miedo lo mantenía cautivo. La presión de ser quien no era lo ahogaba. Un sonido lo sacó de sus pensamientos. Era su teléfono. Un mensaje de Alex. ¿Te gustaría salir esta noche? El corazón de Julián se detuvo. La oportunidad estaba frente a él, pero la duda lo paralizaba. ¿Y si no le gustaba? ¿Y si lo rechazaba? ¿Él si lo rechazaba?
El sudor le corría por la frente, la habitación se sentía más pequeña. Julián respiró hondo intentándose. La vida no podía ser solo miedo, tenía que arriesgarse, tenía que encontrar la valentía para abrazar su verdad. Con un último vistazo al atardecer, decidió que era hora de actuar. La historia de amor que había comenzado con un simple cortocircuito estaba lejos de terminar. ¿Podría finalmente ser él mismo? Sergio se sienta en su pequeño balcón mirando la ciudad. Las luces parpadean, pero su mundo es gris. Cada día es igual. Se siente invisible entre la multitud. En el edificio hay risas, música, vida, pero él solo escucha el eco de su soledad. Un día, mientras observa a sus vecinos, ve a un chico. Ríe, baila, brilla. Algo en su interior se agita. ¿Por qué no puede ser como él? La pregunta lo atormenta. La atracción lo asusta. La idea de ser visto, de ser juzgado, lo para. Sergio recuerda la última vez que se sintió libre. Fue en una fiesta, rodeado de amigos. Pero al final de la noche, se sintió más solo que nunca. La risa se desvaneció, y la realidad lo golpeó. La aceptación parece un sueño lejano. Un aroma a café recién hecho lo saca de sus pensamientos. La vida sigue, pero él se siente atrapado. ¿Qué pasaría si hablara con el chico? La idea lo llena de miedo y emoción. ¿Y si lo rechaza? La posibilidad de ser visto, de ser amado, lo consume. La noche cae y la ciudad se ilumina. Sergio siente un nudo en el estómago. La soledad lo abraza, pero también la esperanza. ¿Debería dar el primer paso? La pregunta lo persigue. En ese instante, su teléfono vibra. Un mensaje de un amigo. ¿Te animas a salir esta noche? La invitación es tentadora. Pero, ¿será suficiente para romper su silencio? La decisión lo atormenta. ¿Se atreverá a salir de su sombra? El sol se ocultaba tras los edificios tiñendo el cielo de un naranja profundo. Javier miró su cocina vacía. La falta de sal era solo un pretexto. Su corazón latía con fuerza. ¿Por qué le costaba tanto pedir ayuda? Se acercó a la puerta de Rubén, su vecino. La madera crujió bajo su mano temblorosa. Un sudor frío le recorrió la espalda. ¿Qué pensaría Rubén de él? La duda lo asfixiaba. La conexión que había sentido en el pasado lo atormentaba. ¿Era solo amistad o algo más? Al abrir la puerta, Rubén sonrió. Era una sonrisa cálida, pero Javier sintió un nudo en el estómago. ¿Necesitas algo?, preguntó Rubén, su voz suave como el terciopelo. Javier asintió, incapaz de articular palabras. La sal, pensó. Pero en su mente, la sal era un símbolo de algo más profundo. Su deseo reprimido, su miedo a ser visto. Mientras Rubén buscaba la sal, Javier observó cada movimiento, la forma en que sus músculos se tensaban, la manera en que su cabello caía sobre su frente. Un deseo ardiente lo invadió, pero la culpa lo envolvía como una sombra. ¿Podía permitirse sentir eso? ¿Podía ser él mismo sin miedo? Rubén regresó, la sal en la mano. Aquí tienes, dijo, y sus dedos se rozaron brevemente. Fue un instante, pero el mundo se detuvo. Javier sintió una chispa, una conexión que lo desarmaba. ¿Era posible que ese simple gesto lo liberara de sus cadenas? La pregunta lo atormentaba. ¿Podría abrir su corazón y aceptar lo que realmente era? La noche caía, y con ella, la promesa de un nuevo comienzo. La noche caía sobre la ciudad, envolviendo todo en un manto de sombras. Lucas y Javier se encontraban en el mismo bar de siempre, el aire cargado de risas y música, pero en su rincón, el silencio era abrumador. Sus miradas se cruzaban, llenas de deseo y miedo. ¿Qué pasaría si alguien los veía? Lucas sentía el latido de su corazón resonar en sus oídos. La presión de ser quien realmente era lo ahogaba. La risa de sus amigos sonaba lejana, como un eco de una vida que no podía alcanzar. ¿Por qué era tan difícil aceptar lo que sentía? La atracción por Javier lo consumía, pero el temor al rechazo lo mantenía cautivo. Javier, por su parte, luchaba con sus propios demonios. La imagen de un hombre fuerte y heterosexual lo perseguía. Cada vez que pensaba en Lucas, una voz interna le susurraba: «No eres suficiente». La idea de ser rechazado por su familia lo aterraba.
¿Cómo podría enfrentar su mirada si descubrieran su secreto? El aroma a tabaco y alcohol se mezclaba con la fragancia de la colonia de Javier. Era un recordatorio de lo que deseaba, pero también de lo que temía. La distancia entre ellos se sentía como un abismo. Cada encuentro era un juego de luces y sombras, donde la atracción se convertía en un laberinto de emociones. Ambos sabían que el momento de actuar se acercaba. Pero, ¿cómo dar el paso sin perderse en el camino? La lucha interna era palpable. La aceptación, un sueño lejano. La conexión entre ellos era intensa, pero el miedo a lo desconocido los mantenía en la penumbra. ¿Podrían encontrar la valentía para cruzar esa línea? La cocina estaba iluminada por la tenue luz de una lámpara. El aroma del ajo y la albahaca llenaba el aire, creando un ambiente cálido. Ellos cocinaban juntos, riendo y compartiendo historias. Pero, en un instante, un roce accidental de sus manos hizo que el tiempo se detuviera. El corazón de Lucas latía con fuerza. Se miraron a los ojos, y en ese momento, la risa se desvaneció. La chispa era innegable, un fuego que ardía en sus miradas. Sin embargo, una sombra de duda se cernía sobre ellos. Era posible que ese roce significara algo más. La inseguridad de Lucas lo asaltó. Recordó las miradas de desaprobación, las risas burlonas en el colegio. ¿Podría ser él mismo sin miedo? La presión de la sociedad lo envolvía como una niebla densa. La aceptación parecía un sueño lejano. Mientras el agua burbujeaba en la olla, el silencio se volvió pesado. La tensión crecía, y el aire se volvió electrizante. Lucas sintió el calor de su cuerpo, la cercanía que lo atraía. ¿Qué pasaría si se dejaba llevar? ¿Y si el beso que tanto deseaba solo lo sumergía en más dudas? El mundo exterior se desvaneció. Solo existían ellos, atrapados en un instante que podría cambiarlo todo. La pregunta lo atormentaba. ¿Sería suficiente ese beso para romper las cadenas? Se acercó. Sus labios en un roce suave, un destello de esperanza en medio. El sabor de la albahaca y el deseo se mezclaron. Pero, ¿podrían enfrentar juntos sus miedos? Sergio se detiene frente a la puerta de su casa. Su corazón late con fuerza. El aire es denso, como si el mundo entero lo observara. ¿Qué pasará si su familia no lo acepta? La imagen de Rubén aparece en su mente, su sonrisa cálida, su risa contagiosa. Pero la sombra del miedo lo envuelve. Dentro, escucha las risas de su familia. La luz brilla a través de la ventana. Pero para él, todo se siente oscuro. Se pregunta si su amor es suficiente para enfrentar el rechazo. La presión de ser normal lo aplasta. ¿Qué dirán sus amigos? Lo mirarán diferente. La duda lo consume. Sergio respira hondo. El aroma del café recién hecho le recuerda momentos. Pero hoy, ese olor se mezcla con el temor. Se imagina a sí mismo, de pie, revelando su verdad. La idea lo aterra y lo excita a la vez. ¿Podrá ser valiente? ¿Podrá ser él mismo? La voz de su madre resuena en su mente. Siempre te amaremos, hijo. ¿Pero será cierto? La imagen de Rubén lo llama. Un refugio en medio de la tormenta. Su amor es un faro, pero la oscuridad de la incertidumbre lo atrapa. Sergio siente el sudor en su frente. La lucha interna. Debería dar un paso atrás y esconderse o avanzar y arriesgarlo todo. La decisión pesa como una losa. La vida que desea brilla en su mente, pero el miedo lo ancla. Con un último suspiro se acerca a la puerta. La manija fría en su mano. ¿Está listo para abrirla? ¿Listo para enfrentar su verdad? La respuesta está al otro lado, y su corazón late con esperanza y terror. Sergio se detiene frente a la puerta. Su corazón late con fuerza. Detrás de ella, su vida anterior lo llama. La seguridad, la rutina, el silencio. Pero, ¿a qué costo? La luz tenue del pasillo resalta su sombra, un recordatorio de lo que ha dejado atrás. Recuerda las miradas furtivas, los susurros en la escuela, la risa de sus amigos, que se tornó en burla cuando se enteraron. La vergüenza lo envolvía como una niebla densa. ¿Cómo podía ser él mismo en un mundo que no lo aceptaba? La lucha interna lo consume. El deseo de ser amado, de ser visto, choca con el miedo a ser rechazado. Un aroma a café recién hecho lo envuelve, evocando recuerdos de momentos compartidos con Daniel. Su risa, su mirada intensa. Cada encuentro era un destello de esperanza en su vida gris, pero el miedo lo paraliza. ¿Qué pasará si elige amar? ¿Y si pierde todo? La puerta parece cobrar vida. Un susurro suave, casi imperceptible, lo invita a cruzar. La imagen de Daniel, sonriendo,
lo empuja hacia adelante. La posibilidad de un amor verdadero brilla, como un faro en la oscuridad, pero la duda lo atrapa. ¿Es suficiente el amor para enfrentar el rechazo? Sergio siente el sudor en su frente. La presión en su pecho aumenta. La voz de su madre resuena en su mente. No te expongas, hijo. Pero, ¿qué es la vida sin riesgo? La felicidad se encuentra al otro lado. Con un último suspiro, cierra los ojos. La decisión está tomada. Abre la puerta. La luz lo envuelve. ¿Se atreverá a dar el paso hacia su verdad? La respuesta está a un latido de distancia. Diego miraba por la ventana de su pequeño estudio. La ciudad vibraba, llena de vida, pero él se sentía atrapado. A sus 24 años, su carrera como diseñador freelance despegaba, pero su corazón estaba en un laberinto oscuro. La soledad lo envolvía como una sombra, un eco constante de lo que no podía ser. Una tarde, mientras caminaba por el parque, sus ojos se encontraron con los de un oficial de policía. Miguel Ramírez, con su uniforme impecable y una sonrisa que iluminaba el día gris. Diego sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era un deseo reprimido, un fuego que había mantenido apagado por miedo. ¿Qué pasaría si se atrevía a acercarse? El aroma a tierra mojada tras la lluvia lo envolvía, intensificando su confusión. La atracción era palpable, pero también lo era el temor. ¿Qué dirían sus amigos? ¿Y su familia? La lucha interna lo consumía. La aceptación de su identidad se sentía como un lujo inalcanzable. Diego se preguntaba si podría ser feliz, si podría amar sin miedo. La imagen de Miguel lo perseguía, un recordatorio constante de lo que deseaba y lo que temía. La presión de la sociedad lo aplastaba. ¿Era posible ser él mismo en un mundo que a menudo no lo aceptaba? Mientras el sol se ocultaba, Diego sintió que el tiempo se detenía. La decisión lo atormentaba. ¿Debería dar el primer paso y arriesgarlo todo? ¿O debería seguir escondido, atrapado en su propia prisión? La pregunta lo atormentaba. ¿Podría encontrar el valor para ser quien realmente era? Diego caminaba por Riverside Park. El sol comenzaba a ocultarse. Las sombras se alargaban, creando un ambiente de misterio. El murmullo de las hojas lo envolvía, pero su mente estaba en otro lugar. De repente, sintió una presencia. Miguel apareció, su mirada intensa lo atrapó. La tensión era palpable, como un hilo tenso a punto de romperse. Diego tragó saliva, su corazón latía con fuerza. ¿Era este un encuentro fortuito o algo más? Un roce de manos, un instante, un escalofrío recorrió la espalda de Diego. Se preguntó si Miguel sentía lo mismo. La atracción era innegable, pero también lo era el miedo. Miedo a lo desconocido, a lo que podría significar. Diego había luchado con su identidad. La aceptación siempre había sido un camino lleno de espinas. En su mente las voces de la sociedad resonaban: no es normal, no está bien. Pero aquí estaba, frente a Miguel, sintiendo una conexión que desafiaba esas creencias. El aire se volvió denso. Diego podía oler el perfume de Miguel, una mezcla de madera y algo fresco. Era embriagador. ¿Por qué era tan difícil dejarse llevar? La lucha interna lo consumía. Deseaba acercarse, pero el miedo lo mantenía a distancia. Miguel sonrió, y en ese instante, Diego sintió que el mundo se detenía. ¿Podría ser este el momento que cambiaría todo? La pregunta lo atormentaba. ¿Podría aceptar lo que sentía? ¿Podría ser feliz sin importar lo que dijeran los demás? La tarde se desvanecía, pero la incertidumbre permanecía. Diego sabía que debía decidir. ¿Seguiría con su vida de sombras o se atrevería a brillar? Diego y Miguel se encuentran en el parque, bajo la sombra de un viejo roble. El sol se filtra entre las hojas, creando patrones de luz en sus rostros. La brisa suave acaricia sus pieles, pero hay un peso en el aire. Cada encuentro es un susurro de esperanza, un destello de lo que podría ser. Comparten sueños, risas y secretos, pero también hay un silencio que grita. La presión de la sociedad se siente como un ladrillo en el pecho. ¿Qué pasará si alguien los ve? Diego mira a Miguel. Sus ojos son un océano de emociones. Hay deseo, pero también miedo. Miedo a ser rechazados, a no ser aceptados. La lucha interna es palpable. ¿Es posible amar sin temor? Miguel se siente dividido. En su mente, la imagen de su familia lo atormenta. ¿Qué pensarían si supieran? La idea de decepcionarlos lo consume, pero al mismo tiempo,
La conexión con Diego es innegable. Es un fuego que no puede apagar. El aroma a tierra húmeda y flores silvestres llena el aire. Cada inhalación es un recordatorio de la belleza que los rodea, pero también de la lucha que enfrentan. La vida no es sencilla. La aceptación parece un sueño lejano. Diego toma la mano de Miguel, un gesto pequeño pero poderoso. Sus corazones laten al unísono, pero la sombra de la duda se cierne sobre ellos. ¿Podrán ser felices en un mundo que a menudo no los acepta? La pregunta queda flotando entre ellos, como una nube oscura. La conexión crece, pero la barrera invisible se hace más fuerte. ¿Cómo romperla? ¿Cómo romperla? ¿Cómo encontrar la libertad en medio de tanto miedo? Miguel se detiene en la esquina de la calle. El sonido de las sirenas resuena en su mente. La noche es oscura, pero su corazón late con fuerza. La presión de la vida en la policía lo ahoga. ¿Qué pasaría si alguien descubriera su secreto? La imagen de Diego aparece en su mente, su sonrisa iluminando la penumbra. Diego, por su parte, siente el peso de las miradas. En la comisaría los murmullos son constantes. La idea de ser quien realmente es lo consume. La lucha interna lo atormenta. ¿Vale la pena arriesgarlo todo por un amor que podría ser su salvación? La fragancia del café recién hecho lo envuelve, pero no puede disfrutarlo. Su mente está atrapada en un laberinto de dudas. Ambos hombres se encuentran en un cruce de caminos. Miguel recuerda la primera vez que se miraron a los ojos. La chispa, el deseo, la conexión. Pero la realidad es dura. La discriminación acecha en cada esquina. La aceptación parece un sueño lejano. La lluvia comienza a caer. Cada gota es un recordatorio de su lucha. Miguel siente el frío en su piel, pero el calor de su amor por Diego lo abriga. ¿Qué pasaría si se atrevieran a ser ellos mismos? La idea de vivir en la verdad lo llena de esperanza, pero también de miedo. Diego observa desde la distancia, su corazón dividido. La presión de la sociedad lo empuja hacia atrás, pero el deseo de ser libre lo llama. La noche se vuelve más oscura, pero en su interior una luz comienza a brillar. ¿Podrán encontrar el valor para enfrentar sus demonios y abrazar su amor? La respuesta está en el aire, cargada de tensión y anhelo. La noche caía sobre la ciudad y el café estaba casi vacío. Miguel miraba por la ventana. Las luces parpadeantes reflejaban su inquietud. La fragancia del café recién hecho llenaba el aire, pero no podía disfrutarlo. Su corazón latía con fuerza. ¿Qué harás si aceptas la transferencia?, preguntó Diego, su voz temblando. Miguel sintió un nudo en el estómago. La idea de alejarse de Diego lo aterraba. Era como si el mundo se desmoronara a su alrededor. No puedo dejarte, confesó Miguel, su mirada fija en la mesa. La presión de la decisión lo aplastaba. ¿Por qué era tan difícil ser valiente? La sociedad esperaba que se conformara, que siguiera el camino seguro. Pero su amor por Diego era un fuego que no podía ignorar. Diego tomó su mano, un gesto simple pero poderoso. No estamos solos. Podemos enfrentar esto juntos. Las palabras resonaron en el pecho de Miguel, pero la duda seguía acechando. ¿Qué pasaría si el mundo no aceptaba su amor? El sonido de una taza al caer rompió el silencio. Miguel se sobresaltó, su mente llena de imágenes de rechazo y discriminación. La lucha interna era feroz. ¿Podrían soportar el peso de sus decisiones? Las luces del café parpadeaban, como si el universo estuviera esperando su respuesta. Miguel sintió el calor de la mano de Diego, un ancla en medio de la tormenta. «Debemos ser valientes», murmuró, aunque su voz temblaba. El aire se volvió denso, cargado de emociones. La noche era oscura, pero había una chispa de esperanza. Juntos, podían desafiar al mundo. Pero, ¿sería suficiente? La pregunta flotaba en el aire, como un eco persistente.
La cena estaba servida. El aroma del pollo asado llenaba la habitación, pero Miguel solo podía pensar en su verdad. Su corazón latía con fuerza, como un tambor en un desfile. La mesa estaba decorada con flores frescas, pero la tensión era palpable. Su madre sonreía, ajena a la tormenta que se avecinaba. Miguel miró a su madre. Sus ojos, llenos de amor, lo animaban a hablar. Pero, ¿y si la decepcionaba? La duda lo consumía. Había pasado años ocultando su verdadero yo, atrapado entre el deber y el deseo. La policía le había dado un sentido de propósito, pero la fotografía era su pasión. ¿Podía renunciar a la seguridad por un sueño? El silencio se volvió ensordecedor. Miguel respiró hondo. La luz del atardecer se filtraba por la ventana, iluminando su rostro. Era el momento. «Mamá, tengo algo que decirte», comenzó, su voz temblando. Las palabras se atoraban en su garganta. ¿Cómo explicarle que su amor por la fotografía era tan fuerte como su amor por los hombres? La mirada de su madre se tornó seria. «¿Qué pasa, hijo?». Su voz era suave, pero Miguel sentía el peso de la incertidumbre. ¿Aceptarían su verdad? ¿Podrían construir una vida juntos sin máscaras? El miedo lo invadió. La idea de ser rechazado lo aterraba. Pero en el fondo, había una chispa de esperanza. La aceptación de su madre podría ser el primer paso hacia la libertad. Miguel cerró los ojos, imaginando un futuro donde pudiera ser él mismo, sin miedo ni vergüenza. La pregunta lo atormentaba. ¿Sería suficiente su amor para superar el miedo? Diego y Miguel se miran a los ojos, el brillo de la esperanza reflejado en sus rostros. La luz del atardecer se filtra a través de las ventanas, tiñendo la habitación de tonos dorados. Han dejado atrás el miedo, pero el eco de las risas burlonas aún resuena en sus mentes. ¿Qué pasará cuando salgamos a la calle?, se pregunta Diego, su voz temblando. La pregunta flota en el aire, pesada como una nube oscura. Miguel siente un nudo en el estómago. La libertad que han encontrado juntos es dulce, pero el mundo afuera es un laberinto de juicios y miradas. Se acercan a la ventana. El bullicio de la ciudad se siente distante, como un susurro amenazante. ¿Y si no nos aceptan?, murmura Miguel, su corazón latiendo con fuerza. La idea de ser rechazados duele más que cualquier golpe. Diego toma la mano de Miguel, sus dedos entrelazándose con firmeza. No podemos vivir con miedo. Nuestro amor es real, pero la sombra de la discriminación se cierne sobre ellos, como un espectro que no se aleja. El aroma del café recién hecho llena la habitación, un recordatorio de la calidez de su hogar. Sin embargo, el sabor amargo de la incertidumbre persiste. ¿Serán capaces de enfrentar el mundo? Las risas de sus amigos resuenan en su mente, pero también las palabras hirientes de quienes no entienden. La lucha por la aceptación es constante. Diego siente que el amor que comparten es un acto de valentía, pero la pregunta persiste: ¿será suficiente? Con un profundo suspiro, ambos saben que el camino no será fácil, pero juntos están dispuestos a desafiar las sombras. Su amor es su luz.